Respecto al desempleo en Bogotá, que es quizá uno de los grandes problemas que tenemos a causa de la pandemia. No, si en cabina, eso, perfecto. Yo ya aquí estoy compartiendo la pantalla y ya con eso estamos bien. Muy bien, entonces, la alcaldesa salió hace unos días a decir que bajamos el desempleo en la ciudad. Esto fue tema de conversación el día de ayer, Fernando, qué bueno verlo y darle la bienvenida acá. Fue tema de conversación precisamente en el debate de ayer. ¿Ah? No, aquel, uno de los funcionarios, Rolando, con usted estamos siempre, ya la bienvenida no la dimos, hermano. Fernando, bueno, estaba comentando entonces que si bien es cierto que bajó el desempleo en la ciudad, hay pues una aproximación que es compleja y es que desde el DANE es distinto el concepto de desempleo al concepto de inactivos. Y ahí entonces hay un aumento, concejal Manuel, en Bogotá, en el caso de Bogotá, y es, si bien los desempleados están bajando, que es la gente que puede que no esté ocupada, pero está buscando y se está moviendo para encontrar un empleo, el número de inactivos ha aumentado. Está asociado a personas que se quedan en la casa, en el hogar, haciendo funciones del cuidado, está asociado a estudiantes o ex estudiantes que no están pudiendo acceder a un empleo, y eso en Bogotá ha aumentado. Si comparamos noviembre del 2019, antes del inicio de la pandemia, a noviembre del 2021, vemos un aumento de casi 360.000 personas en esa inactividad. Y ahí hay entonces un riesgo o un enfoque sobre el cual la administración debe poner más atención para poder reducir esa brecha. No se trata únicamente del desempleo, sino también estar atendiendo a esas personas que están inactivas. Y como lo mencioné ayer en el debate sobre juventud, pero aprovechando que está hoy Secretaría de Desarrollo Económico, recordarlo el día de hoy, quienes más están viendo afectadas en el acceso a empleo en nuestra ciudad son las mujeres. Ustedes encuentran en azul el comportamiento de la ocupación de las mujeres en el año 2019 y en anaranjado el del 2021, comparación a agosto y octubre de esos 2 años, año prepandémico y año inmediatamente anterior a este. Y ese espacio en blanco entre las dos pendientes es precisamente esa brecha del desempleo o la tasa de ocupación de las mujeres en Bogotá. Pasamos de un 55% a un 49%, 152.000 mujeres que dejaron de estar ocupadas. Y ahí hay entonces otro factor que, si esta administración busca y tiene como objetivo reducir la feminización de la pobreza, pues hacen falta más acciones en ese sentido para garantizar que esa política pública tenga resultados positivos. Y si lo comparamos al de los hombres, es aún más dramática la situación. Cerca de 80.000 mujeres no han podido recuperar su empleo, a diferencia de los hombres que lo han hecho en mayor medida. Insisto entonces en el discurso de la feminización de la pobreza, en el discurso de la atención a esa población que históricamente ha sido más vulnerable, en una administración que gana premios incluso internacionales por su sistema del cuidado, pero que en las cifras no se ve reflejada esa situación ni esos resultados de la política pública. Y haciendo ese mismo análisis en otro foco poblacional, en este caso en el de la juventud, también encontramos una brecha muy grande en la reducción del desempleo en nuestra ciudad. En la línea azul continua, personas de 14 a 28 años, en la punteada de 29 a 45 y en la azul clarita continua de 46 años o más. Presidente, si me ayuda con el ruido, por favor. Por favor, concejales y los funcionarios, ¿nos ayudan por favor con el silencio? Continúe, concejal Martín. Gracias, presidente. Y en esa gráfica encuentran entonces ustedes cómo hay casi 20 puntos porcentuales frente a la tasa de desocupación en las personas de 14 a 28 años. Y de nuevo, ese espacio en blanco que hay entre las otras dos líneas
y la línea azul continua, es esa diferencia entre la tasa de ocupación entre quienes no son jóvenes y por su edad son considerados jóvenes según el DANE. Esto es del Observatorio de Desarrollo Económico del DANE, con corte y comparación del 2019 y el año 2021. Y esto también lo reflejamos ayer en el debate en presencia del director del IDEPAC, en la importancia en que la administración esté dando ese enfoque en estos grupos poblacionales que con mayor razón necesitan ser atendidas. Nos han informado además que va a haber un cambio, pues es el chisme, por lo menos en los corrillos, un rumor, perdón, de ese cambio que va a haber entonces en la administración. Y revisando y tratando de entender la razón por qué en esos grupos poblacionales existen esas brechas y por qué en esos grupos poblacionales tenemos todavía esos problemas, a pesar del discurso de la administración, encontramos que hay un presupuesto desconectado con las mujeres y con los jóvenes. Aún cuando ha habido debates sobre rescate económico, aún cuando se ha discutido desde diferentes sectores la importancia de poder tener un enfoque de género en la política pública, en la ejecución del presupuesto, solamente el 5.6% de lo ejecutado ha tenido ese enfoque y representado únicamente en el 2.4% de los giros. Ha habido mucho compromiso, mucha narrativa, mucho discurso, pero desafortunadamente poca respuesta. En lo que se planeó para género, se ejecutó el 63% de todos esos programas. Les voy a mencionar los programas con menos ejecución de género. Prevención, maternidad y paternidad temprana, el 52% de la ejecución de los recursos. La formación integral y más tiempo en el colegio, 54%. Y el mejoramiento de la gestión educativa, 46%. Jóvenes con capacidades, 46%. El cierre de brechas de inclusión productiva rural, el 8%. Sin machismo ni violencias contra las mujeres, el 8.5%. Aquí hay entonces una buena intención en el diseño de la política pública, una buena intención en el discurso y en la narrativa, pero desafortunadamente una muy baja ejecución. Recuerdo que a principios del año pasado, en un debate también de control político sobre reactivación económica en Bogotá, una de las críticas que le hacíamos a esta administración era concentrar muy alto el presupuesto y depender la reactivación en el sector de la construcción. Había un discurso, una narrativa en el sentido de va a haber muchas obras en el 2021, 22 y 23 en Bogotá a raíz del plan de desarrollo. Ahí habrá un enfoque fuerte de la recuperación económica. Hacíamos, sin embargo, la alerta, señor presidente, sobre cómo ese sector concentra sobre todo empleos masculinos. Demostrábamos con cifras no solamente en Colombia, sino a nivel regional, y que esa decisión de estrategia podía ser incoherente con ese discurso de cerrar las brechas de la feminización de la pobreza, cerrar las brechas de esos índices de desempleo y no ocupación por parte de las mujeres. Y mire usted, revisando entonces y comparando algunas de las cifras que tenía corte del 2019 con la del 2021, a pesar del esfuerzo, o por lo menos de los anuncios en muchos lados sobre el aumento de obras y la inversión en construcción, sean o no hemos sido capaces de recuperar cerca de 68.000 empleos, tanto de hombres como de mujeres como de jóvenes, únicamente en el sector de la construcción. A agosto del 2021, los empleos generados en obra pública eran de 28.290. Y se advirtió hace un año, y varios concejales y concejalas lo dijimos, una alta concentración en la dependencia para la recuperación de empleo, en inversión de obra civil, puede ser riesgoso, y un año después podemos comparar esas cifras y así ver. Hay entonces también una gran necesidad de, si la decisión se tomó frente a esa estrategia para generar esos empleos, pues meterle más el acelerador y estar más pendiente sobre eso. Hemos hecho una mesa de trabajo, ya llevamos 2 años trabajando con el concejal Manuel Sarmiento en la obra de la 68, donde hemos invitado insistentemente a la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente para que haya esa unión en cómo esa obra está afectando los comerciantes, y estará pasando lo mismo sin duda en el corredor de la primera línea del metro. El empleo entonces en la construcción no se logró por la baja ejecución del sector. Insisto, bien intencionados, buenos los programas
La política pública está bien diseñada, pero la ejecución, concejal Colmenares, muy por debajo, lo cual genera estos problemas. Ejecución presupuestal del IDUM en la vigencia del 2021, la presupuestal de movilidad en la del 2021, la del mantenimiento de malla vial, 25% de ejecución, a diciembre se esperaba llegar al 89%. Esto es con corte o con los datos entregados en la sesión del 16 de noviembre del 2021. Ha habido incremento en la pobreza, estancamiento en el empleo, un incremento en el déficit cualitativo de vivienda, un incremento en el bajo logro educativo y la ejecución de los sectores relacionados que ya les he mencionado están entonces como costo de oportunidad, porque de nada sirve tener esos recursos guardados en el banco esperando a que se ejecuten, mientras que la deuda social en nuestra ciudad sigue aumentando, insisto, a causa del problema económico que nos generó la pandemia. La infraestructura de oportunidades de empleo con ejecución inferior al 50%, relacionado con lo que acabo de mencionar, 891.000 millones en metas claves que no se han ejecutado en movilidad, voy a mencionar algunos. Se ejecutaron 169 kilómetros de los 474 de mantenimiento de malla vial que estaba programada. Se construyeron 2.8 kilómetros de los casi 8 de ciclorrutas que se iban a construir, 0 de 15 puentes vehiculares que se iban a mantener, 0 de 32 kilómetros de ciclorrutas que se iban a mantener, 10 de las 24 estaciones de Transmilenio a construir y no se ha ejecutado ni un solo metro cuadrado de los 9.000 del espacio público que se va a construir según o corte ese plan del tercer trimestre del 2021 y también revisando el anteproyecto del presupuesto del distrito del 22 que desafortunadamente no se pudo debatir en esta comisión a finales del 2021. Cierro con esto. Según el DANE, en agosto del 2021 se generaron 28.000 puestos de trabajo en las obras civiles y el PIB de construcción tiene una pérdida del 4% en el decrecimiento en obras civiles. Entonces, o se hace, y lo han dicho muchos concejales, lo han manifestado en diferentes espacios, una revisión frente a la ejecución del presupuesto por parte de las diferentes entidades y secretarías, sobre todo en cuanto a lo relacionado a la construcción, que fue la decisión de la administración, o debe haber una discusión interna de la administración para revisar esos recursos, cómo se pueden ejecutar en otros sectores donde haya un impacto mucho más directo, mucho más real, mucho más conectado con lo que está pasando en la ciudad en este momento, que insisto, desafortunadamente, la situación así lo amerita, dada pues, los resultados de estos últimos años a causa de la pandemia. Dejo ahí, presidente, para cumplir con los 15 minutos y agradeciéndole por el uso de la palabra. Muchísimas gracias, concejal. Martín, concejal Lucía Bastidas, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos.